Queridos hermanos, una vez más, reunidos en este 13º domingo del tiempo ordinario del ciclo A, del calendario de nuestra Iglesia Católica, para todos nosotros, escuchar su palabra, alimentarnos de la palabra de Dios, una palabra que es exigente porque así lo ha manifestado no solamente con su vida, sino que también el domingo pasado hemos podido escuchar su mensaje, como el profeta Jeremías, por haber anunciado la conversión al pueblo, fue perseguido, tramaban contra él, hacerle caer, hacerle desviar del camino, le seguían sus pasos, pero sin embargo Jeremías como profeta estaba resguardado y protegido por Dios. Pero no solamente eso, sino también que el mismo Señor nos hablaba el domingo pasado de no tener miedo, de anunciar su palabra, que la verdad siempre será quien triunfe, que no tengamos miedo si tuviésemos que sacrificar aún nuestra vida corporal por salvar la espiritual. Bendito sea Dios. Y que todo estaba controlado por el Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso, que ni un cabello de nuestra cabeza no caerá sin el permiso del Dios. Pues esas son las exigencias que el Señor nos pide si queremos ser sus discípulos, si queremos seguirle en esta vida para poder llegar a esa morada que Él nos tiene preparado. Seguir a Jesús significa ser muy radicales, muy extremistas, digámoslo así. Un partido político, cuando es radical, ciertamente que es un partido de extremos. El seguimiento a Jesús hay que ser radicales, es decir, apuntar a la raíz, a lo más profundo del proyecto. No nos podemos contentar con ser mediocres, con servir a dos señores, porque en el último libro de la Biblia el Señor había manifestado que no le eran gratos aquellas almas que eran tibias, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, había anunciado el Señor. Por eso es exigente el camino de Dios, por eso son pocos y es estrecho, porque son pocos los que caminan decididamente. Hoy nos invita una vez más a seguirle, pero ese seguimiento implica renuncia, incluso la renuncia a las cosas más queridas, como pueden ser mi familia. Dice en el Evangelio que hemos leído en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 37, el Señor pone de manifiesto: quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, quizás nosotros sacrificamos
la parte espiritual, por seguir quizás sentimientos familiares afectando nuestra vida espiritual. El Señor pide de nosotros exigencia, pero para poder serle fiel al Señor se necesita haber muerto a nuestra vida de pecado. Nosotros hemos sido sepultados, dice en la segunda lectura que hemos leído en el día de hoy, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Es necesario morir al antiguo Adán. Es necesario morir al hombre viejo para pertenecer a la nueva familia de Dios. Y esa muerte espiritual en nosotros se da por el bautismo. Y por el bautismo somos injertados a la iglesia de Dios, siendo hombres nuevos. Escuchemos la palabra del Señor. ¿Ignoráis acaso que cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, en su muerte fuimos bautizados? Por eso fuimos mediante el bautismo sepultados junto con Él en la muerte, a fin de que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos una nueva vida. Esa es la exigencia del Señor, esa nueva vida. Por eso con la venida del Salvador, la historia de la humanidad comienza con el año 1 después de Cristo. Cristo restauró la naturaleza, pero eso no quiere decir que la naturaleza no tenga tendencias al mal, claro que sí. Y por eso seguirle el camino del Señor implica lucha, implica renuncia, implica virtudes, implica disciplinas. Y el Señor lo pone incluso sacrificando las cosas más hermosas, como puede ser nuestras familias. Pero es necesario para poder no ser afectados con los criterios del mundo. Por eso el Señor nos pone alerta. A veces nosotros por nuestras familias sacrificamos el camino de la vida eterna. A veces por nuestra familia nosotros nos alejamos del mismo Dios, trabajando, luchando, construyendo, dándole lo mejor a nuestros hijos. Que está bien que hay que trabajar, que está bien que hay que luchar, que está bien que hay que darle lo mejor a los hijos, pero sin descuidar lo que es esencial, que es Dios, porque si no estamos construyendo nuestra familia sobre arena. Vendrán tormentas, vendrán vientos, sacudirán nuestras casas y serán derrumbadas porque no hemos construido esa vida familiar sobre la roca que es Dios. Por eso el Señor insiste tanto, cosas que nos pueden parecer duras, dejar a nuestros hijos, dejar a nuestros padres, por Dios, que en el fondo no se lo deja por Dios,
Porque cuando nosotros amamos de verdad, que es el amor a Dios, en Dios amás a tu familia, en Dios amás a tus hijos. Y un amor quizás más puro, sin intereses, sin recompensas. Porque muchas veces sucede en nuestra vida que le reclamamos a nuestros hijos lo que hemos hecho por ellos, o los hijos a veces desatienden a sus padres por intereses económicos, herencias, porque al fin y al cabo los hemos mal educado. ¿Y eso por qué? Porque está ausente Dios en nuestra familia. Por eso pide el Señor exigencia. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 37. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces siempre tiene que ser Dios el primero en nuestra vida, en nuestra familia, y en Dios nosotros tenemos que amar al prójimo. Será un amor más puro, será ese amor que se llama de benevolencia, donde yo quiero el bien para ellos, el bien de su alma. Quiero dejarle una mejor herencia, la herencia eterna, que es el cielo. Pero para eso debemos de tener esa nueva vida en nosotros, haber renunciado a la vida de pecado, a la vida del antiguo Adán por el bautismo, y llevar esa vida nueva de Cristo. Ese es el mensaje que nos deja el Señor en este domingo. Esa es la radicalidad que pide el Señor. Ser luz, ser sal, ser levadura y cumplir la función que tiene cada uno de ellos. Alumbrar, dar sabor, contaminar toda la vida con la palabra del Señor. Eso hace la levadura. Pero para eso tenemos que escuchar al Señor, sus protocolos, sus normas, sus mandatos. Pero fíjense cómo el Señor nos sigue invitando a seguirle y pone sus normas y sus protocolos bien exigentes. Quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Todo lo que hemos dicho ciertamente implica abrazarse a la cruz y no hacer pacto con el mundo, de manera especial con el espíritu del mundo, porque es muy fácil pactar con el mundo y con su doctrina, y eso lo vemos a diario, como muchas veces nuestra fe, nuestra religión, nuestra convicción de seguir a Jesús está muy opacada, porque al fin y al cabo estamos siguiendo otro mensaje, otra doctrina, otro espíritu, y es el espíritu y esa doctrina que es del mundo, y por eso no aceptamos quizás las palabras del Señor. Quien no toma su cruz me sigue no es digno de mí. Educar bien a los hijos es una cruz. Cumplir las normas y protocolos de la vida familiar y matrimonial como manda Dios es una cruz. Ser fieles al seguimiento del Señor es una cruz.
poner en orden ese hogar, esa familia, para que respeten la cabeza del hogar, para que amen con el corazón de esa madre. Es una cruz, es un desafío. Incluso escuchen lo que dice el Señor: quien haya su vida la perderá, y quien pierda su vida por mí la hallará. ¿Qué es quien haya su vida la perderá? A veces nosotros pensamos que la vida es esta. A veces pensamos que la vida eterna es esta. Y por eso luchamos para instalarnos en esta vida, incluso sacrificando nuestra relación familiar, incluso cometiendo injusticias, incluso robando o mintiendo, no cumpliendo los protocolos de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos mal concepto de qué es vivir, cuál es la vida verdadera. Nos instalamos en este mundo sacrificando nuestra alma, pero el Señor el domingo pasado nos hacía mucho hincapié. No importa que maten el cuerpo, pero no podrán matar el alma. Pues nosotros tenemos que sacrificar, salvando siempre nuestro espíritu, nuestra alma, que le pertenece a Dios. Ese es el soplo divino. Incluso sacrificando las cosas de este mundo, porque no nos vamos a llevar las cosas de este mundo, solamente nos llevaremos las obras de bien, porque fuiste un buen padre, porque fuiste una buena madre. Eso son las riquezas que no mueren, porque perdonaste a tus hijos, porque perdonaste a tu cónyuge. Esa es la vida que Dios pide, esa es la vida de cruz. Y no nos dejemos engañar por las ideologías, por las modas del mundo, por las corrientes del mundo, que a veces invaden nuestra privacidad con la globalización de la tecnología. Pues debemos de estar atentos y saber si mi vida, en verdad, mi vida es Dios y sus leyes. Esa es la ganancia, esa es la vida que no se muere. Quien haya su vida la perderá, y quien pierda la vida por mí la hallará. Porque estás sacrificando tu vida por amor a Dios, por cumplir las normas de Dios, los preceptos de Dios. Entonces, claro que tendrás pocos amigos y amigas. Claro que serás catalogado quizás como extraterrestre, porque no comparte la doctrina y las ideologías que todo el mundo corre detrás de ellos. Pues ese es el camino verdadero, esa es la vida verdadera. Continúa diciendo el Evangelio de este domingo, cómo nosotros tenemos que abrir las puertas al Señor. Siempre me viene a la mente las palabras de San Juan Pablo II cuando él inició su pontificado. No temáis abrir la puerta de par en par a Cristo, pues recibir al profeta es abrir las puertas a Cristo, dice la palabra. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió.
Para poder nosotros, queridos hermanos, cumplir las normas de Dios, tenemos que recibir en nuestra vida, en nuestro corazón, a Dios. El Espíritu Santo transformará nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios quiere ingresar en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios quiere ingresar en nuestro corazón, en nuestra familia? Pues debemos de recibirlo. Y si nosotros cerramos esa puerta, en el fondo estamos cerrando la puerta a Dios. Hemos escuchado la primera lectura tan bonita, como esa mujer acoge a ese misionero, le prepara una habitación, y cómo Dios la bendice. Ella no podía concebir un hijo, y Dios la bendijo por medio del profeta, por medio del misionero, porque ella abrió las puertas al Señor. Y así Él le promete el año que viene, a este tiempo, tendrás en tus brazos a un hijo. ¿Gracias a qué? Gracias a que ella hospedó a Jesús. Gracias porque ella abrió las puertas de su casa, de su corazón, para escuchar la palabra de Dios. Porque para ser seguidores de Jesús no solamente es caminar por las calles. Hay muchas formas de ser seguidores de Jesús: hospedando a un misionero, velando por los misioneros, ayudándole a los misioneros. Todas esas cosas es parte de la evangelización, y Dios no nos dejará sin recompensa. Continúa diciendo la palabra: quien reciba a un profeta a título de profeta recibirá la recompensa de profeta. Quien recibe a un justo por título de justo recibirá la recompensa del justo. Entonces el Señor es fiel en su palabra, en cumplir sus normas, y nos invita a nosotros también que seamos sus continuadores. Termina en el versículo 42 de este Evangelio de San Mateo, del capítulo 10, versículo 37 al 42 que estamos analizando. Dice el último versículo: y quien quiera diera de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeñuelos, a título de discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Por el hecho de atender al prójimo, por el hecho de darle un vaso de agua a estos niños. Pero no solamente son niños los que tienen poca edad, somos niños también a veces en la fe. También debemos de darle nosotros a esos niños en la fe ese vaso de agua de la verdadera doctrina de Dios, ese consejo que tú le puedes dar a ese niño que es adulto en su edad física, pero es un niño en la fe, en el conocimiento del Señor, y que ese vaso de la verdad que tú le das con tus palabras, con tu ejemplo, no quedará sin recompensa, porque eso es lo más hermoso
que tú puedes darle a quien se acerca y necesita de esa palabra de Dios. Decía el Papa Francisco, les voy a leer un texto del Papa Francisco acerca de ese seguimiento a Jesús, de esa radicalidad que pide el Señor y que no nos debe de asustar, porque el Señor no dejará sin recompensa. Decía el Papa Francisco, Jesús es radical. Él lo da todo y también lo pide todo. Da un amor total y pide un corazón indiviso. También hoy se nos da como pan vivo. ¿Podemos darle a cambio las migajas? A Él que se hizo siervo nuestro, hasta tal punto de ir a la cruz por nosotros. No podemos responderle solo en la observancia de algún precepto. A Él que nos ofrece la vida, no podemos darle un poco de tiempo sobrante. Jesús no se conforma con un porcentaje de amor. No podemos amarlo al 20, al 50 o al 70%. O todo o nada, termina diciendo el Papa Francisco. Nos invita a nosotros también, con estas palabras que San Vicente les decía a sus hermanas de la congregación, a las hijas de la caridad. Él les decía, para ser hijas de la caridad es preciso haberlo dejado todo. Padre, madre, bienes, pretensión al matrimonio. Es lo que el Hijo de Dios enseña en el Evangelio. Además, hay que dejarse a sí mismo. Ser hijas de la caridad es ser hijas de Dios, hijas que pertenecen por entero a Dios. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé luz, fuerza y sabiduría para que tengamos presente que el seguimiento del camino del Señor es exigente, pero que no quedaremos sin recompensa, porque Dios es más bueno que nosotros, porque Dios, a quien da con alegría, Él da 100 veces más. Él lo prometió. El que deja casa, padre, madre, hermano, por mí y por el Evangelio, recibirá 100 veces más. Y además, la vida eterna. Que estas palabras sean consuelo o fortaleza para nuestra vida. No tengamos miedo en decirle sí al Señor. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen, ella le dijo sí a Dios. Y evidentemente que ese sí fue un camino bien difícil. Pero el Señor la premió devolviéndole a su Hijo resucitado. Que Dios nos bendiga.